Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Les damos la bienvenida y bienvenido a Saliendo de Babilonia. Y es una lección que vamos a comenzar porque estamos estudiando las profecías bíblicas. Así es que le damos la bienvenida a nuestro hermano Sebastián. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está, hermana? Muy ¿Qué tal, bien, hermana? gracias. ¿Cómo le va? Y a nuestro querido pastor Gustavo Contreras. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias. Es un tema muy importante y muy interesante en la cual se va a desarrollar toda esta lección acerca del libro de Esdras. Así es que busquemos nuestras Biblias, sentémonos cómodamente y vamos a comenzar. De hecho, Esdras está ahí por el libro de Nehemías. Así es, está bien cerquita. Así es que la historia es de saliendo de Babilonia, pero ¿qué clase de Babilonia está hablando aquí? Y eso es lo que vamos ahora a desarrollar y a tratar de investigar de qué se trata esa Babilonia. Hermano Sebastián, ¿cuál es el reino que estaba gobernando al principio de Esdras? Muy bien. Los invito a que vayamos al capítulo 1 de Esdras y el versículo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1. Ahí nos va a dar de entrada quién está gobernando en ese tiempo. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo. ¿Quién dice que estaba gobernando? Ciro el persa. El título está diciendo en la lección que saliendo de Babilonia. Entonces, al introducirnos en esta lección, nos vamos a ir dando cuenta cuál era el reino anterior, cómo había sido gobernado anteriormente y cómo fue feneciendo también. ¿Y cómo es que dice que Jehová excitó el espíritu de Ciro, siendo un monarca, como los que hemos conocido en la Biblia, que gobiernan el mundo, a veces a su propia manera? Pero ¿cómo es que Dios explica la Biblia aquí? Que por medio del profeta Jeremías, cuando vayamos viendo más adelante, vamos a darnos cuenta, ¿qué tiene que ver esto con Ciro? ¿Y cómo es que tiene una conexión anticipadamente? ¿Por qué Dios dice que por medio de Jeremías, yendo a conversar con él y todo, le hacen entender al rey de que sí, formaba parte en el recorrido de la historia y la profecía este rey llamado Ciro el persa? Muy bien, gracias, hermano. Pastor, ¿qué hizo el rey bajo la influencia de Dios? Si miramos en la palabra de Dios, Ciro dio un decreto, pero el decreto que él dio estuvo basado en lo que estaba profetizado en el libro de Isaías. Primeramente vamos a leer el decreto. Este se encuentra tanto en Esdras, la primera parte, como en la última parte de Segundo de Crónicas. Así que podemos leer ambos textos. Segundo de Crónicas, capítulo 36, desde el versículo 22 en adelante, dice que al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Es lo que tenemos aquí en el texto, estamos leyendo ahora. Lo interesante es que Ciro está cumpliendo no solamente la profecía de Jeremías, sino también la de Isaías, que había sido dada aproximadamente unos 140 años atrás. Voy a invitar a que leamos esa profecía de Isaías.
Isaías floreció en los años 700 antes de Cristo, y esto que vamos a ver ahora, Isaías capítulo 44, se estima que lo escribió en el año 701. Isaías 44. Isaías capítulo 44. Allí está la profecía en que Dios, aproximadamente 140 años atrás, había dado por nombre el hombre que iba a libertar a los israelitas de aquel cautiverio que vendría con el tiempo. Y hasta le dio nombre y apellido, Ciro. Pero miremos la profecía, Isaías capítulo 44. Desde el versículo 24 leemos: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. ¿A quién formó? Normalmente ese texto lo aplicamos a nosotros o a los hijos de Dios. Y está bien, pero puntualmente se va a referir a Ciro, como iremos viendo. Así dice Jehová, tu Dios, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo. ¿Quién es ese siervo al cual Dios va a despertar palabra? Y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y tus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, y ahí tenemos entonces: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Aún continúa con el capítulo 45, pero apenas hago un pequeño comentario antes de leer el capítulo 45, y es que Dios está hablando de una destrucción futura. Todavía no se veía a Jerusalén destruida. Serás reedificada, serás levantada del polvo, serás reconstruida. En fin, no aparece Jerusalén en necesidad de ello, pero 140 años más tarde sí. Y entonces cobran sentido todas estas palabras que la gente de Jerusalén estaba escuchando. No entendían qué es esto de reconstruir si todavía estaba en pie Jerusalén. Pero entonces miramos en el capítulo, antes de ver el capítulo 45 comento, cuando dice secaos a los ríos, ese fue el método que usó Ciro para tomar posesión de Babilonia. Ahora vamos a comentar. Entonces leemos capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, es decir, por Ciro. Te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Y cuando Ciro descubre esto, esta lectura, que había sido dada más de 140 años atrás, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Entonces, la historia judía cuenta que cuando Ciro se enfrentó con estas palabras, quedó asombrado. Esto es, Ciro tomó posesión de Babilonia, tema que iremos estudiando a lo largo de la exposición, pero cuento este hecho de Ciro, que al tomar posesión de Babilonia por medio de sus generales, los judíos que estaban cautivos allí le mostraron esta porción de Isaías capítulo 44 y 45, esto lo cuenta Josefo en Antigüedades Judaicas. Y al leer Ciro semejante noticia de que ya su nombre había sido puesto más de 160 años, del año 701 hasta el 537, que es cuando ocurre este decreto. Entonces quedó conmovido, y él entonces va a dar la orden de salida de todos los israelitas. Había tomado posesión de Babilonia secando los ríos para que así sus soldados pudieran penetrar en Babilonia, tal como la profecía lo había dicho en Isaías capítulo 44. Preciosa historia la de este ungido
mi pastor, es como Dios le llama a su hombre, a Ciro, delante del cual, dice el texto, Dios iría delante para hacer la obra que Ciro tenía que hacer. Quiero leer, queridos, una nota que está aquí que dice, evidentemente Ciro creía en el Dios del bien y el mal, tanto como los parsis de la India creen hoy, y que el Dios de los hebreos era un Dios poderoso, y para asegurar su favor aumentarían su poder en gran manera. Hermano Sebastián, ¿cuál fue el cumplimiento que se dio de esta profecía? Bien, gracias hermana. Para poder comprender la conexión que traemos, antes de ir a la cita bíblica, yo quisiera decirles que de este hombre se sabe, por el relato histórico, que fue un gran humanitario, porque a pesar de que el rey anterior, Nabucodonosor, había hecho prisionero a muchas naciones y la había subyugado a su manera de ver las cosas, como también al pueblo judío lo tenía cautivo ahí también. Este hombre en cierto tiempo dio permiso o fue flexible para que los demás credos que habían sido traídos con él pudiesen también tener la libertad que ahora iban a gozar los israelitas por parte de Jehová, que lo había anticipado todo. Este hombre de tal postura era tan especial para tratar con las personas, y todo espíritu de gobernación de parte de él y todo hacía sentir a la gente muy grato, sentirse gobernado por él. Así es que dio permiso también a las demás naciones que tuvieran la libertad que los demás tienen. Me parece ser que tiene que ver un poco con lo que ha sido la nación de los Estados Unidos. En tiempos pasados recién se organizaba este país, y que lo sigue siendo, pero que ya nosotros por profecía no será así. Vamos ahora al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10, para ver cumplimiento de todo esto. Jeremías 29, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaos a este lugar. ¿Cuál lugar? De donde habían sido un día expulsados y habían sido invadidos por un rey, que más tarde vamos a ir considerando cómo es llamado y considerado este hombre, el rey Nabucodonosor. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué el pueblo de Dios se ha venido viendo vez tras vez cautivo? Y no es que Dios está con ellos o ha estado Dios con ellos. ¿Por qué a menudo este pueblo se ha venido viendo? Yo quisiera invitarlo a que meditemos una nota que está en 1 Corintios capítulo 1. Cuando el apóstol Pablo escribe a la condición humana de los hombres, dice en estas palabras, versículo 26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos y no muchos nobles. Este asunto de tratar con la familia humana, Dios sabe bien con quién está tratando. También el diablo sabe muy bien cómo es la condición del ser humano. Aunque el hombre mire vez tras vez las maravillas de Dios en favor del hombre, con el tiempo, no de inmediato, el pueblo se tiende a desvanecerse, a descuidarse o a entrar a un desapego a las cosas de Dios que en otro tiempo se ha comprometido. Veamos Jeremías 7:25. Mire usted lo que dice Jeremías 7:25. Vamos a considerar las razones por qué este pueblo fue llevado y por qué
Dios insiste en que seamos fieles a los compromisos con Dios. 7:25 dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas, mis siervos, cada día madrugando y enviándolos a llevarles un mensaje, ¿no? Versículo 26 dice, mas no me oyeron ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Esta táctica la conoce muy bien el diablo. Y yo no sé cuántos años tenga usted de servirle al Señor. Y yo lo compré. No porque usted entró en el Señor con el gozo del primer amor, Satanás ahí se va a quedar quieto y todo. No, dice, yo lo voy a seguir visitando vez tras vez y paulatinamente me voy a encargar de quitarle el interés por las cosas de Dios. Veamos otro texto más y le doy la chance a la hermana. Capítulo 11 del mismo libro de Jeremías, versículos 7 y 8. Capítulo 11, versículos 7 y el 8. Dice así, porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, hasta el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo, oíd mi voz, mas no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto traeré sobre ellos, vea la profecía aquí, todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumpliese y no lo cumplieron. Ahora veamos la última cita, que es Segunda Crónicas 36. El pastor ahí dio un comienzo. Y vamos a ver el versículo 15 y el 16. Segunda Crónica 36, el 15 y el 16. Yo siempre me pregunté esto y todo, ¿y por qué? Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo más remedio. ¿Se dan cuenta ustedes? En el pasado nosotros les hemos estado hablando de otras profecías que culminamos en el libro de Apocalipsis. Y podrá decir el oyente, pero ¿por qué le están dando tanto y tanto a ese tema? Bueno, aquí puede darse cuenta usted de no porque se le esté avisando a la gente atiende la voz de Dios. Por naturaleza, el enemigo tiene la especialidad de cambiarlo paulatinamente. Así es. Déjeme leer en la nota número 2 que hay aquí, que dice, Daniel era un hombre prominente en la corte persa. Sin duda, había instruido a Ciro en cuanto a la profecía de Jeremías. Al contar que Ciro emitiera su decreto. Ciro no creía en un Dios, creía en dos dioses, el Dios del bien y el Dios del mal. Quiero aclarar eso porque me equivoqué en la anterior. Querido pastor, ¿qué extensas se dio estas profecías en ese tiempo? Para sorpresa de los habitantes que estaban cautivos allí, al escuchar la orden que estaba dando Ciro, lógicamente fue una noticia alegre porque se cumplía la profecía de Dios del retorno a casa, pero tristes a la vez, y vamos a ver por qué. Yo invito a que leamos el texto, dos textos vamos a leer ahora. Primeramente el de Esdras 1:1, recordemos que estamos haciendo un estudio del libro de Esdras,
y comparar entonces la antigua Babilonia, la literal de aquellos tiempos, con la moderna y el comportamiento de aquellos antiguos judíos con los modernos cristianos también. Entonces, abrimos libro de Esdras capítulo 1:1, y ahí vemos lo extenso de la orden que Ciro había dado para que volvieran a su casa los esclavizados judíos. Dice allí, en el primer año de Ciro, rey de Persia, esto es el año 537 a.C., para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, y aquí ven entonces, por todo su reino, diciendo, en fin, la orden. Entonces, todo el reino estaba sabedor de esta noticia. La pregunta es, ¿noticia de retornar? ¿Y retornar para qué? Cuando había gente que estaba viviendo cómodamente en Babilonia. Vamos a ver la profecía de Jeremías, a la que hace alusión acá, que en 70 años Dios los visitaría, cosa que ocurrió desde la primera vez que fueron tomados cautivos, desde el año 605 a.C. Daniel fue el primer cautivo, junto con sus amigos y cuantos judíos que fueron sacados de Jerusalén. Y ahora estamos llegando al año 537, están cumpliéndose los 70 años. Pero miremos el estilo de vida de aquellos que habían sido transportados, hechos cautivos. Jeremías 29 va a dar cuenta de ello, y ahí muestra que muy probablemente mucha gente no quiso volver. Estaban cómodos viviendo en Babilonia. Abrimos pues entonces Jeremías 29. Aquí aparece la profecía de los 70 años de cautiverio, junto con el capítulo 25 también. Son en las dos partes. Pero el 29 da detalles del tipo de vida que debían llevar en Babilonia. Ellos cumplieron, pero no era para que echaran raíces en Babilonia, era para que vivieran lo más cómodamente posible. Pero ni bien hubiera el anuncio, inmediatamente retornaran. Miremos, y luego sacamos lecciones también de ello. Dice acá, desde el versículo 4, Jeremías 29, 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Había gente viviendo allí. Recordemos, está Daniel dentro de la corte, Ezequiel está fuera de la corte, preso con ancianos también, y gente que están cautivos allí. Noten el mensaje, versículo 5. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz, en la paz de esa ciudad, vosotros tendréis también paz. Es decir, oren y hagan bien las cosas ahí para que ustedes disfruten mutuamente la paz de esa ciudad y la paz de ustedes. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas diciendo que no había chance de ir a Babilonia o prestarse a ser cautivados por Nabucodonosor. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, aquí ya se estaba cumpliendo por medio de Ciro. Y Dios ya les decía, no presten atención a los falsos profetas que Jeremías enumera, hay varios, que siempre se tiraban en contra, que buscaran a Egipto como apoyo y se resistieran a Babilonia, pelearan contra Babilonia. No cederse, entregarse mansamente, presos para Nabucodonosor. Pero el plan de Dios era, hagan esto, esténse allí en Babilonia hasta que yo los haga traer. Bien, cuando se ordena la orden por Ciro, el texto que hemos leído dice que por todo el reino, por escrito y de palabra, se dijo, muchos judíos oyeron, es tiempo de volver a casa. La pregunta es, ¿habrán querido volver? Esa es parte de la lección que vamos a estudiar. Y a la vez saquemos una lección para nuestros días. Así es. Cuando el Señor está anunciando la caída de la inminente Babilonia espiritual, a la cual Dios dirige palabras muy duras,
ella es asentada como reina. Ella dice, no tendré orfandad ni viudez, y en un solo día le vendrán las calamidades. Eso está en Apocalipsis. No obstante, hay un mensaje a los cautivos allí, que dice, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:5. Entonces, queremos sacar esta lección espiritual. ¿Cuánta gente habrá que escucharán el mensaje, pero no querrán dejar la cómoda Babilonia en la cual están viviendo? Así Es para reflexionar. Sí. Amén. Hermano Sebastián, de acuerdo a Ciro, ¿quién fue que le otorgó el reinado? De acuerdo a Ciro, Sí. ¿Quién fue? Ciro dijo que alguien le había dado su reino. muy bien. Estaba yo pensando y mirando mientras usted me hacía la pregunta y todo, y me hizo pensar un texto anterior que el pastor citara en Segunda de Crónicas, y él comenzó con el versículo 22 hablando del capítulo 36. ¿no? Me da mucho gusto ver la actitud de este monarca, que era tan especial, por eso Dios anticipadamente lo había mencionado. Dice el versículo 23. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. Y esta expresión que vamos a leer, que es la parte final del texto, dice, ¿quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y vaya o suba a dicha labor por la cual se le está pidiendo que se una a poner mano en el asunto. Mis queridos hermanos, es bastante a veces como que nos quisiera nosotros encerrar un cierto pensamiento de duda o cómo, pero a la vez uno puede ver que este tipo de hombres, como dice Daniel 2:21, es Dios el que pone y quita a los reyes de la tierra. En esta turbulenta tormenta que vivimos nosotros, en un mundo convulsionado de todo tipo de problemas políticos y sociales, los gobiernos de la tierra también han sido ordenados por Dios y no están disolutos para hacer lo que se les dé la gana. Dios está pendiente de todo y en algún momento de su periodo Dios va a intervenir y sabe Dios proceder para que las cosas se den y alentar o avivar el pensamiento de los hijos que Dios tiene aquí en la tierra y por las causas que Dios esté llevando a cabo dicho cambio. Este fue el caso del pueblo de los judíos. Ya conocemos la historia que en un tiempo habían estado una larga cautividad en Egipto. Sin embargo, también hemos conocido los cristianos una historia penosa que el pueblo caminó con Moisés en el desierto y renegaba vez tras vez. Y aún Dios quería intervenir para eliminarlo. Y Moisés dijo, no, si has de raer a este pueblo, rae el nombre de mí, persona del libro de la vida. Y Dios dijo todo, sea como tú, dice Moisés, haré como tú, dice. Entonces es hermoso saber que tenemos un Dios que está pendiente de todos sus hijos, que somos todos los habitantes de este planeta. Bendecidos somos tener un Dios así. Y Dios quiere que sigamos más apegados a los consejos de Él por medio de la profecía. La profecía es abrir el telón en el presente para ver el futuro. Hermoso. Amén. Pastor, ¿cuál fue la razón que dijo Ciro para que fueran los israelitas a construir la ciudad de Jerusalén? Vamos a mirar el texto. Ciro efectivamente invoca una orden superior. En el versículo 2 de Esdras capítulo 1 leemos: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. Ciro reconoce que Dios es el autor de los dones que Ciro tiene.
Recordemos que este mensaje también Dios se lo había dado al rey Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, que Dios quita y pone reyes, y que Dios le ha dado majestad a Nabucodonosor. Recordemos, Daniel interpreta aquel sueño que conmovió tanto al rey Nabucodonosor, incluso cuando le dijo, tú eres aquella cabeza de oro. Pero aquí que Nabucodonosor, a diferencia de Ciro, él se rebeló. Prueba de ello es el capítulo 3, en que hace la misma estatua que había soñado, pero en esta ocasión la hace toda de oro. No se conformaba con ser solamente la cabeza de oro, iba a ser toda de oro. Y así ordenó que todo el mundo adorase esa estatua y 3 jóvenes se resistieron. Daniel capítulo 3. En el caso de Ciro, vemos que sí es dócil, humilde, reconoce que Dios le ha dado los reinos de la tierra a él. De hecho, en Isaías 44, que leímos hace rato, 44 y 45, allí dice Dios que Dios iría delante de Ciro. Y efectivamente fue un gobernante temible, él entraba poderoso con sus ejércitos. Así fue como destruyó la inexpugnable Babilonia de aquel tiempo. Y en la forma incluso como él con sus generales entra en Babilonia, esto lo vamos a mirar ahora un poquito más en Daniel 5. El gobierno opuesto estaba en absoluto pecado, entonces necesitaba la mano firme de un siervo, de un hijo, de un pastor, como Dios le llama a Ciro, que cumpla los mandatos de Dios. Por lo tanto, Ciro reconoce en Dios la fuente del gobierno que Ciro tiene consigo y por lo cual imparte las órdenes. ¿Qué clase de personas fueron llamados para ir a Jerusalén, hermano Sebastián? Bien, en realidad el llamado fue general, ¿verdad? En primera instancia se está llamando al pueblo de Dios. Recordemos de que por orden de Dios había una línea de hombres que servían a Dios por parte de los levitas. Estaban los de la tribu de Judá también, los de Benjamín. Pero también el llamado fue general, porque estando cautivos ellos, recuerdan ustedes que cuando el pueblo salió liberado de Babilonia, también la gente que tenía conexiones con el pueblo por el servicio que ellos habían dado, Dios le daba oportunidad a los egipcios que pudieran colaborar, que se sentía libre. Este llamado general que fue hecho por parte del rey Ciro, también se le dio la oportunidad en esta época, en los 70 años, que cada judío que sintiese el deseo de ir y colaborar, enfilarse para ir a hacer este trabajo, que se identificara rápidamente. De hecho, el pastor hablaba de que en una instancia donde el pueblo se haya ubicado por tiempo bastante prolongado, hayan familias que hayan estado bien habituados al sistema de vida ya incorporados de un reino que lo llevara cautivo. Puede ser que hubo gente que se quedara aún allá, siendo a los judíos, y a la vez apoyando monetariamente para que la obra de Dios, en conexión con los que fueron y algunos que se quedaron, siempre iba a haber apoyo monetario y moral también. Pero el llamado fue en general. Así es. Y en la nota 3 dice, el llamado se hizo para toda clase de personas del pueblo de Dios, y si todos hubieran oído el llamado, la obra se hubiera llevado hacia adelante rápidamente. Pero como dice el hermano, no todos se fueron, muchos se quedaron por la comodidad en la que vivían. Así es que, pastor, ¿qué ayuda debía darse a los pobres? ¿Qué fue lo que propició para que se fueran los israelitas y tuvieran la facilidad de poder construir lo que es? Lógicamente, Ciro, él observaba que entre los habitantes de origen judío, el grupo se iba a dividir en 2 grupos. Uno, los que volverían a su patria, y otros que se quedarían. Pero entonces ahí es cuando Ciro da la orden que los que se quedan entreguen dinero, ayuden de toda manera, y la ayuda fue generosa, no se niega. Fue muy interesante
se había despertado allí la palabra de Dios, el poder de Dios, tanto en Ciro, como veremos un poco después, aún también en los líderes. ¿Sí? Pero leamos el texto, Esdras 1:4, ahí nos lo prueba. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y lógicamente la gente que estaba volvían con alegría, amaban Jerusalén y estaban recibiendo la ayuda material, económica necesaria para iniciar la reconstrucción del templo que había sido destruido, recordemos, por Nabucodonosor en el año 586. Estamos hablando del 537, ustedes hacen los números, estamos hablando casi de 50 años que hay, 49 para ser más precisos, entre la destrucción que dio Nabucodonosor con esta orden que está dando ahora Ciro de volver y reedificar aquel tan apreciado templo. ¿Quiénes respondieron al llamado, hermano Sebastián? Bien, para ir hilando todo esto es importante que consideremos por línea y por estrategia divina. Veamos entonces el versículo 5, que declara las Escrituras, que es palabra de Dios. Cómo podemos ver el procedimiento de estos hijos de Dios que habían sido cautivos y que por representar a Dios también habían dado un buen testimonio de servidumbre y de servicio a Jehová. Dice el versículo 5, entonces se levantaron los cabezas de la familia de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Aquí podemos entender que Dios está activo para traer a la memoria del pueblo, utilizando a ciertos líderes espirituales para que despierten mayormente el interés y el regocijo de conseguir la libertad. Leímos en el versículo 1 de que Dios despertó el espíritu de Ciro, del rey. Pero también consideramos nosotros que habiendo estado Daniel cautivo en un reino anterior, que era el de Babilonia, Daniel había llegado a ser el gran consejero de Nabucodonosor, porque en ciertas circunstancias declaró un decreto repentinamente el rey por un sueño que tuvo en el capítulo 2 de Daniel. Y dio un ultimato de matar y acabar y raer a todos los sabios, magos, astrólogos que estaban en esa época. Y también, porque también estaba allí Moisés y otros compañeros de él, les caía a ellos también. Entonces Daniel dijo, ¿a qué se debe esta decisión tan repentinamente? ¿Por qué tan atroz de eliminar a las personas? Bueno, el Espíritu de Dios ha venido trabajando por secuencia en todo cómo llevar el desarrollo del proceso de las profecías. Y aquí Dios no solo había llenado el corazón de Ciro, sino que también, habiendo un sabio y viejo consejero, podemos ver nosotros que Ciro se encontró con este anciano sabio y le preguntó de que explicara esta situación. Y si había tenido éxito el sabio consejero, ¿por qué no ponerle cuidado? Entonces cuando Ciro empezó a oír a Daniel, pudo entender y conectarse con la profecía anticipadamente de que Dios lo estaba incluyendo a él también, aunque no se haya tal vez declarado al principio él o reconocido que era un siervo de Dios como lo eran los judíos. Sin embargo, este es un gran mensaje que Dios da para los seres humanos.
todos los que ocupan cargos superiores en los gobiernos, de todo. Tenemos nosotros los cristianos una obra muy importante que hacer con ellos. En primer lugar, porque le debemos a Dios. Y Pablo dice que ay de mí, dice, si yo no doy este evangelio. Deudor soy para Dios y con los humanos aquí en la tierra. Todo aquel que por circunstancias es tomado en cosas repentinas o no apropiadas para el sentir humano, no lo podemos entender. A veces mejor debemos de pedirle a Dios sabiduría y decir, Señor, ¿qué quieres que yo entienda? Tengo yo que darte a ti la oportunidad para que tú te expandas y me hagas ver las cosas que no entiendo en el presente. Cualquier problema que estemos viviendo, somos llamados para testificar por Dios donde quiera que nos toque y bajo circunstancias que sea. Hoy en día tenemos un reinado nosotros en este mundo, y los que vivimos en este país, los Estados Unidos, quizás por el mundo exterior de los Estados Unidos se esté oyendo demasiadas cosas que pues llegan los pensamientos a descontrolar el estado emocional de las familias. Pero ¿es que acaso Dios no ha estado pendiente de que las cosas que acontezcan no tengan que ver con los principios de Él? Dios está en control de todo y sabe cómo llevar las cosas. Así que nosotros tengamos confianza y dedicación para con Dios, representémoslo a Él dignamente y Él hará las cosas que tiene pensado hacer, como leímos anteriormente en el libro de Jeremías 29:11. Sí. Yo sé los pensamientos que tengo, dice Dios. Sí. Quiero leer aquí algo que encontré y dice: los jefes de las casas paternas por herencia, estos eran la cabeza de familias, cuya autoridad se reconocía. Esto está en Éxodo 3:16, que dice: y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. El pastor va a explicar un poquito más acerca de esto. Aún el permiso para volver a Judá era para todos los que creían en Jehová. Solo se mencionan por nombres 2 tribus, el tribu de Judá y el tribu de Benjamín. Si hubo miembros de otras tribus, continúan una minoría. Solo una minoría relativa de los exiliados volvió a Jerusalén. Aún numerosos miembros de los clanes de Judá y Benjamín decidieron permanecer en su tierra adoptiva. Muchos habían llegado a ocupar posiciones de honor y de riqueza en Babilonia. Por lo tanto, esa riqueza y ese poder los mantuvo ahí en Babilonia por largo tiempo. Pastor, aquí leí algo que me llamó mucho la atención en Éxodo 3:16, yo creo que yo me equivoqué a leer, y dice: ve y junta a los ancianos de Israel. Este era el texto que sí. Y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: de cierto os he visitado y visto lo que se os hace en Egipto. Aquí el texto nos está hablando de una visita que hace el Señor, tanto por lo que se leyó acá, como la visita que Dios está haciendo a su pueblo que estaba cautivo. Una palabra que se mencionó y que vamos a subrayar es despertar. Cuando Dios actúa y en consecuencia despierta las conciencias, la gente como que se levanta de su somnolencia, de su dormidera, decimos nosotros. Entonces comienza a actuar como Dios quiere que se actúe. Así va a pasar en el tiempo final, de acuerdo a la parábola que Jesús cuenta de las 10 vírgenes. Hay 5 necias y 5 prudentes. Y unas prepararán aceite, las otras no, y todas se despiertan para horror, para descubrir que no están preparadas o que están mal preparadas. Yo voy a invitar a que leamos el texto del despertar en las profecías con respecto a Ciro y con respecto a los líderes.
Una se encuentra en Isaías 44, textos que ya hemos leído, pero queremos subrayar la palabra despertar. Entonces vamos a Isaías 44. Esto quiere decir que Dios tiene sus tiempos. Él sabe cuándo esto se va a cumplir, cuando despierte a su gente para que cumpla lo que Dios quiere que se cumpla. Lo miramos en Isaías 44, versículo 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Ahí estamos mirando entonces, Dios va a despertar esa palabra. Lo mismo tenemos en Jeremías 29, esta vez se aplica a los líderes de aquel tiempo, ancianos, que dirigían luego la repatriación. Entre ellos estaba Zorobabel y Salatiel, Josué hijo de Salatiel, que fueron los dos grandes líderes que capitanearon el retorno de aquel cautiverio. Miramos en Jeremías capítulo 29, versículo 10, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Que al texto claramente dice que Dios hace despertar la buena palabra en el corazón de ellos. Al ver el cumplimiento de esta profecía, miramos que sí hubo un despertar, pero no todos. Vamos entonces a Esdras, capítulo 1. E incluso algunos querrán pensar que colaboraron participando en dar sus dones y ofrendas, pero si no retornan a Jerusalén, uno se hace la pregunta, ¿se despertaron ellos? Porque la profecía de Jeremías 29 que leíamos dice, los haré despertar para que retornen, no para que den dinero. Es decir, todos tienen que retornar. El asunto es que cuando uno despierta, pero no regresa, se despertó a medias. Vamos entonces a Esdras capítulo 1 y vemos el cumplimiento de esta profecía de Jeremías 29:10. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, como se enumeraron, allí la hermana dijo, eran las dos tribus mencionadas, porque recordemos, las otras 10 tribus restantes fueron destruidas. Si estamos hablando del 537, casi 200 años atrás, en el 722, fueron destruidas todas las tribus del reino del norte por los asirios, según cuenta Segundo de Reyes, capítulo 17. Así que aquí lo que estamos leyendo es las tribus que van sobreviviendo, Judá y Benjamín. Esdras 1:5 otra vez. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y el versículo 6, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron. Otra vez la pregunta, ¿estaban ellos despiertos? Es un tema importante porque Dios quisiera que los que estudiamos la profecía podamos comprender y cumplir lo que la profecía dice. Si la profecía, en Isaías 44 leímos que el despertar se produciría en Ciro, cosa que se cumplió. De hecho, Ciro, al capítulo 1, versículo 1 de Esdras, ahí dice que Ciro se despertó. La palabra de Dios se despertó en él. Pero en Jeremías 29:10, Dios dice que los líderes iban a despertar para volver. Y luego en Esdras capítulo 1:5 que acabamos de leer, Dios despertó la buena palabra en los líderes, los cuales pues piden a la gente que los acompañen en el retorno. Pero como estamos leyendo, hubo gente que les ayudó con bienes, con oro, plata. Y entonces la pregunta, si también ellos están despiertos para retornar. ¿Saben? Es importante porque si este principio del despertar de Dios, que Dios envía su Espíritu para que despertemos, es el caso de las vírgenes prudentes y fatuas que se comentó hace un momento. Cuando ellas despertaron, hay un despertar. Unas para ver que tenían aceite, aunque se habían dormido todas. Recordemos que la falta no era el haberse dormido, la falta era el no proveerse aceite, porque Dios se va a hacer despertar. Pero aquellas que se despertaron y no tienen aceite, despiertan a una pesadilla, a un horror, están perdidas.
Por lo tanto, si Dios profetiza que va a haber un despertar, deberíamos ser conscientes de cuánto abarca ese despertar de Dios. Voy a invitarles a que me acompañen a ver un texto. No usa la palabra despertar, pero está muy cerca. Está en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, donde es Dios el que obra en el corazón, en la mente de aquellos que se prestan, que ceden, que se entregan a la influencia despertadora de Dios. En Zacarías 12:10, miremos cómo dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Es un despertar que hay. Hay un revivamiento allí en esa gente. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, aquí la profecía está hablando de que habría una ocasión donde habría un espíritu especial de gracia, de oración, de un despertar, donde Dios actúa y entonces conmueve los corazones de la gente buscando ese Dios, para que no ocurra lo opuesto que aparece profetizado en Amós, lo opuesto a una búsqueda de despertar, que aunque uno quiera, ya pasó el tiempo. Esto aparece en Amós, invito a que busquemos, está entre los profetas menores, capítulo 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, pero no la hallarán. Es muy triste imaginarse el cumplimiento de esa profecía, buscando de parte de Dios palabra misericordiosa, cuando ya pasó el tiempo. Como dice un texto de Jeremías, pasó el tiempo y no fuimos cosechados, ¿no? Una profecía muy triste. Entonces, acá estamos mirando que si Dios produce el despertar, enhorabuena, está profetizado, se cumplió en Ciro, en los dirigentes y en mucha gente que acompañó a esos dos grandes líderes de la repatriación. Recordemos, fue el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y entonces ellos dos lideran para poder retornar. Entonces hubo un despertar. Y siempre pensemos que tiene que haber un despertar en general para que Dios obre en nuestros corazones. Muy bien. Gracias, pastor. Le damos las gracias por habernos escuchado durante este tiempo, pero vamos a un corte comercial y luego regresamos. No se vayan, aún hay más.